Hace un momento el Señor explicaba que había algunos que estaban en desánimo, que hay situaciones fuertes en el trabajo, en la economía, pero algo que puso Dios en mi corazón, en el testimonio es que se agrada y se glorifica cuando tú vienes, haces a un lado lo natural contra la naturaleza y respondes a Dios y buscas a Dios en tu corazón. Y me daba esa parte de Hebreos donde dice que es necesario que el que busca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces creo, el Señor hace rato también me daba esa palabra en la palabra profética de capítulo 5, me parece 7, de Mateo, donde dice que las gentes buscan estas cosas, buscan comida, buscan bebida, buscan vestido y cosas ostentosas buscan. Dice, pero que entre vosotros no sería así, porque Dios empieza a manifestar cómo Él le da de comer a los pajarillos, cómo Él hace que las plantas, las flores crezcan con una belleza pues que nadie puede igualar. Y dice que en un momento se secan, pero Él es el que da eso. Y Él dice, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. ¿Sí? Buscar primeramente el reino de Dios y lo que es agradable a Dios, su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Entonces es bueno cuando nosotros decidimos por Dios, es bueno cuando decidimos congregarnos, y es bueno porque en esas reuniones ninguna es igual, todas son totalmente diferentes y Dios obra en grandes maneras, en maneras diferentes, en maneras gloriosas sobre nuestra vida, y simplemente lo que sucede es que salimos significados de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso es bien importante. En el nombre de Jesús yo te felicito que desees estar el día de hoy, que quieras estar aquí en el templo de rocas muertas, donde se reúnen las piedras vivas, ¿verdad? Para conformar un templo santo que glorifica a Dios. Amén. Amén. Al Señor poderoso. Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos hablando acerca de mi servicio a Dios, el servicio que nosotros damos a Dios. Amén. Y pues ya habíamos visto, ¿verdad?, que Jesús mencionó algo importante que anima nuestro corazón, y no precisamente por eso, pero Él dijo algo que es una ley, es una ley universal, ¿sí? Dentro de su iglesia, quien quiera ser el mayor va a tener que ser servidor de los demás. Amén. Comenzamos a ver esto que mencionaba el Señor Jesús. Y también vimos lo que significaba ministerio, que es servicio a Dios. Es servidor, perdón. Un ministro es un servidor de Dios. Eso es lo que significa la palabra ministro. Uno que está debajo de, uno que sirve, que es servidor dentro de la iglesia. Y ya empezamos a ver otras cosas también. Y entonces hablamos de cuál es nuestro primer servicio. ¿Sí recuerda alguien? ¿Cuál es nuestro primer servicio a Dios? El ministerio del sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio a Dios, ¿sí? Y ese sacerdocio que vamos a realizar es adorándole en espíritu y verdad, alabando su nombre, glorificándole a Él, bendiciendo su santo nombre. Como sacerdotes del Dios Altísimo, es algo que continuamente debemos hacer. En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios por la mañana y ofrecían sacrificios por la tarde, continuamente. No había un descanso para este tipo de sacrificios que se realizaban, y eso figura en nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo, que continuamente debemos estar ofreciendo un sacrificio vivo, agradable a Dios a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo dice el apóstol Pablo en capítulo 12 de Romanos. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto con la razón, un culto racional, un culto que decidimos como hoy. Hoy pudiste haberte ido a tu casa, pero dijiste: no, voy a ir al templo. Hoy decido ir al templo a alabar a mi Señor. Aleluya. Entonces es un sacrificio que es agradable delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces después seguimos viendo pues que otro de los servicios que tenemos que hacer es orar en lo secreto, ¿verdad? Dentro de nuestra recámara, en lo secreto, en lo oculto, buscar a Dios en lo oculto para que Dios traiga una recompensa. Amén. Y la primera recompensa que Dios nos trae, hermanos, que es algo valiosísimo, es la paz de Dios.
¿Sí? Dice Romanos, si no me equivoco, Romanos 14, 7 o 17 dice que en esto consiste el reino de Dios, en paz, en gozo y justicia por el Espíritu. Cuando nosotros entramos en su presencia, lo primero que viene a nuestra vida es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, quebranta toda situación de angustia, quebranta toda situación de un sentido de desánimo, de descobijo, y inmediatamente sentimos esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Experimentamos el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Y experimentamos también el anhelo y el deseo de hacer su voluntad. Justicia lo que significa es la voluntad de Dios cumplida. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en el Espíritu, buscamos a Dios y entramos en el reino de los cielos, como lo dice Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios nos recompensa ¿con qué? Con paz, con gozo. Podemos andar contentos, ¿verdad? Podemos andar felices, podemos andar en paz. Aleluya. Y surge un anhelo de hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer justicia, la justicia de Dios. Anhelamos hacer su voluntad. Y ya entonces Dios empieza a obrar en cada uno, manifestando una voluntad específica en cada uno de los miembros de la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vimos también que otro de los servicios que hacemos a Dios es alabarle, ¿verdad? Ahorita nos preguntaba Isaac, ¿con qué alabamos a Dios? Con cánticos, con danzas, con aplausos, con gritos de júbilo, con todo lo que Dios nos ha permitido expresar en la palabra de Dios, que nos ha dado la palabra de Dios, para expresarle a Dios alabanza. Y hay un punto que sí quiero aclarar. Una cosa es cantar, otra cosa es alabar. ¿Sí? Efesios 5:18 dice cantando y alabando. ¿Sí? Hay iglesias que dicen nosotros sabemos alabar a Dios, pero solamente cantan. No, eso no es alabanza, es parte de la alabanza. Pero dentro de la alabanza lo que debe haber es esa expresión de agradecimiento a Dios, es esa manifestación de la libertad. Hoy lo cantábamos, ¿no? Somos libres. Cuando tú eres libre puedes levantar tus manos, puedes estar remolineando, puedes estar danzando, aplaudiendo, silbando delante de la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, y donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces es algo importante. Igualmente, pues ya vimos, ¿verdad? Vimos en la cruz. La cruz tiene un vástago, ¿cómo se llama poste vertical, ¿sí? Y ese poste vertical, que es el más largo, nos habla de nuestro servicio a Dios, de nuestro sacerdocio. El poste, aquí te lo quito, gracias. El poste horizontal nos va a marcar un servicio. La derecha es sirviendo a la iglesia, la izquierda es sirviendo al mundo, testificándole acerca del amor de Dios a través de Jesucristo muriendo en la cruz por los pecados de los hombres. Amén. Entonces vemos que ya en el ministerio horizontal que tenemos, una de las funciones que tenemos es que necesitamos estar intercediendo. Dentro de la iglesia hay que interceder por el pastor, hay que interceder por los ministros, hay que interceder por aquellas cabritas que tú ves que tienen diferentes reacciones y diferentes maneras de comportarse, pero lo que necesitamos es interceder por ellos. Amén. Por las situaciones que estén pasando en su vida, por el trasfondo de su vida, por muchas cosas que luego suceden, lo que necesitamos hacer es interceder. Amén. Interceder por los hermanos, interceder por los ministros, interceder por el pastor, interceder por la esposa del pastor, interceder por todo lo que sea necesario dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y en el mundo tenemos que estar intercediendo. Ahí tienes como 60 motivos para orar, ¿verdad? Ahí abajo. ¿Verdad? Hay 60 motivos por los cuales necesitamos estar intercediendo delante de Dios, que cuando cada muchacho termine su proceso, verdaderamente camine en esa libertad y aprenda que en Cristo Jesús verdaderamente va a ser libre. Amén. Amén. Entonces ese es un ministerio que tenemos que cumplir. Bueno, entonces después hablamos en Romanos 12 hay los dones vocacionales, en Primera de Corintios están los dones espirituales,
Y en Efesios 4:11 están los ministerios, ¿verdad? Los ministerios mayores. Ya algún ministro de Dios hizo una clasificación hablando de que el ministerio mayor pues, son los profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores, ¿verdad? Y ya en el ministerio menor están los ancianos, las ayudas, los diáconos, ¿verdad? Y las ayudas y gobernaciones, ¿sí? Entonces, compone todo eso para poder estar sirviendo a Dios dentro de la iglesia. Amén. Entonces, ya vimos así a grosso modo la situación de los dones vocacionales. Estos dones los traemos desde que nacimos, se manifiestan en cada uno de nosotros. Amén. Cuando entramos dentro de la iglesia, lo que Dios está haciendo es perfeccionando ese don, manifestando a través de la diversidad de cada don, está manifestando la ayuda hacia la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Hace rato entonamos un canto, estamos entonando el Salmo 103. Y cuando yo escuché, ahorita que estaba escuchando el Salmo 103, una de las cosas en las cuales Dios va a manifestar sus pactos es cuando nosotros operamos a través de los dones espirituales. ¿Sí? Amén. Uno tal vez no conoce la vida de los hermanos y generalmente nos saludamos, Dios te bendiga, ¿cómo estás, hermano? Bendecido. Pero atrás de cada situación de nuestra vida hay un sinfín de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando Dios opera a través de los dones espirituales, de los dones del Espíritu, Dios nos va a permitir poder edificar a su iglesia. Y Él es, operando en nosotros, edificando su iglesia, porque para eso son los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Son para edificación de la iglesia. Aleluya. Es la manera en que Dios va a meter la mano, pero va a obrar a través de cada uno de los miembros que están dentro de la iglesia. Entonces es importante también comenzar a identificar qué don es el que Dios me ha dado. Por el Espíritu Santo, qué don es el que yo tengo. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso es algo importante dentro de nuestras vidas. Entonces, hoy lo que vamos a ver son los dones espirituales. Vamos a buscar 1 Corintios 12, verso 2. Bueno, desde el 1. Hasta el 8. Si alguien quiere darle lectura, por favor, nada más que no sean lenguas, para que todos entiendan, ¿ok? Gloria a Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones espirituales. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. ¿Hasta ahí o no? Hasta ahí, sí, el 8. Ah, caray, me pasé. No está bien porque mencionó todos los dones. Bueno, entonces aquí ya el apóstol Pablo, a través de esta carta a los Corintios, va a manifestar, ¿verdad?, los dones del Espíritu que se van a manifestar en cada uno de nosotros. Y el primer don que encontramos es el de sabiduría. Tal vez a ustedes ya les compartieron en cuanto a lo que hemos aprendido acerca de los dones del Espíritu, que hay dones de habitación, dones de revelación y dones de propagación. Amén. Esa es una clasificación que nos enseñaron. Aleluya, gloria a Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí la palabra de Dios, el primer don que está manifestando es el de sabiduría. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué el don de sabiduría?
sabiduría primero aparece en esta lista. No está en una manera espontánea o el Espíritu Santo dijo de Tim Marín de Dopingüe y esta va a ser, no. Hay un propósito por el cual aparece primeramente este don de sabiduría. Ahora, ¿por qué aparece primeramente este don? Vamos a ver primero qué es sabiduría. ¿Sí? La palabra sabiduría en el griego es la palabra sofía, ¿sí? De donde se deriva filosofía. Amén. Entonces, esta palabra sofía significa la percepción de la verdadera naturaleza de las cosas. ¿Sí? Es la percepción de la verdadera naturaleza de las cosas. Y tal vez se te va a hacer así medio rebuscado, ¿no? Como que tarda uno un momento en poderlo digerir y entender, pero te lo voy a poner en un ejemplo. Hay gente que se sube a una bicicleta y la sabe manejar, ¿verdad? Bonito, hacen piruetas y hacen cosas con una bicicleta. Pero la gente que fabricó esa bicicleta sabe el grosor de cada tubo, sabe la cantidad, las aleaciones que tuvo que hacer para esos tubos de metal que fueron hechos, sabe cada una de las cosas, los plásticos, los aceros que utilizaban para los frenos, o si son de frenos de pedal, igualmente qué tipo de valeros tenía que llevar. O sea, hay alguien que supo verdaderamente cómo es que va a funcionar excelentemente esa bicicleta. A eso se le llama sabiduría. Tiene el conocimiento de la manera correcta, la percepción de la verdadera naturaleza de las cosas. Les voy a poner otro ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no celebramos Halloween? Porque la misma palabra de Dios nos va a dar sabiduría, ¿sí? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y una serie de versículos dentro de la palabra de Dios que nos va a dar la sabiduría, la percepción verdadera de las cosas. Sabemos ahora por la palabra de Dios que todo esto no es otra cosa más que un culto ya no tan cubierto, sino un culto ya, ¿cómo podríamos decir? Ya es cínico. Ya Satanás se presenta de una manera así, ¿no? Hubo un festival, un carnaval en Brasil, y el carnaval, el motivo de ese carnaval era Satanás. ¿Sí? Hicieron un sinfín de cosas. Dios trajo un juicio sobre ese pueblo en Brasil, trajo un juicio donde vinieron terribles tempestades y murió gente. ¿Sí? Dios trajo un juicio. Pero nosotros que tenemos la sabiduría de Dios, la sabiduría en oculto, Dios nos da el entendimiento de que esas cosas pues no tienen razón de ser para Dios. Amén. El culto a los muertos, la Navidad y muchas otras cosas que el mundo enseña, que entendemos la verdadera percepción de ese tipo de cosas. ¿A qué quieren abocar? ¿A dónde quieren inclinar a la gente? Y entonces Dios nos da sabiduría, entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eso es la sabiduría en general, es la verdadera percepción de la naturaleza de las cosas. Ahora, sabiduría, esa palabra sabiduría, Sofía, tiene que ver con el asunto técnico, ¿sí? Con el asunto teórico. Ajá. Mucha gente confunde la sabiduría con la acción de las cosas y no es la palabra adecuada para eso. Una persona que tiene sabiduría de Dios sabe cómo se hacen las cosas, porque Dios le da el entendimiento, la verdadera percepción de la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a decir como una ilustración. Un sabio es alguien que sabe exactamente cómo van las recetas de las comidas. Sabe los ingredientes, las cantidades de ingredientes, cuánto se tiene que cocer o cuánto se tiene que dorar, o que se tiene que echarle agua tibia o agua fría, etc. ¿Sí? Eso es sabiduría en la manera práctica. ¿Sí? En el aspecto espiritual es precisamente eso. La sabiduría es el entendimiento que Dios te da de la percepción de la verdadera naturaleza de las cosas. Vemos el ejemplo de David, ¿verdad? Cuando llevaron a una mujer, dos mujeres que estaban en disputa, porque las dos decían que el niño que estaba vivo, uno murió, el otro quedó vivo, pero las dos decían, este es mi hijo. Y la otra también decía, este es mi hijo. ¿Sí?
Entonces, en la sabiduría que Dios le da a David, entonces dice, bueno, está bien, si las dos son mamás, pártanlo a la mitad y cada quien se lleve un pedazo, ¿verdad? La mitad. Y entonces una dice, sí, háganlo. Y la otra dice, no, que se lo lleve ella. David estaba percibiendo la verdadera naturaleza de una mamá. Sabía que la verdadera mamá. Era Salomón. ¿Perdón? Salomón. Se me van los nombres. Casi. Está bien, corríjame, no se detengan. No vaya a sacar a Jonás. Ok. Entonces, Salomón, ¿verdad? Hizo esto y tuvo la percepción de que una verdadera madre no va a permitir que su hijo sea sacrificado. Es capaz de sacrificarse con tal de que su hijo viva. Eso es sabiduría. Percibe la verdadera naturaleza de cada situación, de cada cosa dentro de la vida. ¿Sí? Ahora les decía al principio, ¿por qué es que aparece primeramente el don de sabiduría? Recordamos nosotros que en el libro de los Hechos, algo que sucedió es que vino, ¿verdad?, una persecución dentro de la iglesia en Jerusalén, y entonces muchos fueron dispersos. Amén. Muchos, y entre ellos no estaban los apóstoles, porque la Biblia registra que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ahora, estas cosas, al tener el conocimiento de Jesús y al tener las prácticas que manifiesta ahí, me parece que es Hechos capítulo 5, donde comían juntos, tenían todas las cosas en común, compartían el pan, tenían santa cena, etcétera, etcétera, alababan a Dios. Todas esas cosas que ellos aprendieron las llevaron a otro lugar. Entonces, ¿qué iban a hacer? El espíritu de sabiduría, en el don, iba a operar en alguien para que moviera estas cosas conforme a la verdadera naturaleza del orden de Dios. ¿Sí me entienden? Por eso es que aparece en primer lugar. Cuando comienza una reunión o un culto de casa y Dios tiene su propósito específico, llevar a esta iglesia a esa situación, una de las cosas que van a empezar a manifestarse en algunos varones o en un varón es espíritu, don de sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué? Fue lo que hizo Salomón. Ahora sí, Salomón, ¿verdad? Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que tú quieras a tus enemigos, oro, plata, lo que tú quieras. Y dijo, Señor, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo. Amén. El don de sabiduría sirve para gobernar dentro de la iglesia. Y es un don tan importante, hermano, porque como dice la Biblia, Dios no llamó a gente inteligente, gente culta, gente educada, gente capaz. Llamó a lo vil del mundo, a lo menospreciado. Y como en la cueva de Adulam donde estaba David, ahí sí David, todos los que estaban con ellos eran gente desesperada, gente amargada, gente endeudada, gente con muchos problemas. ¿Sí? Tú ves en la iglesia y llega la gente y sonríe, pero cuando la empiezas a conocer, te das cuenta que trae tantas cosas en su vida, pero tantas cosas tan increíbles, que de verdad para resolver un conflicto, pues se requiere el don de sabiduría para poder gobernar el pueblo de tal manera que sea imparcial, equitativo, conforme al propósito de Dios. Entonces, por eso es bien importante, ¿sí? Porque a veces lo que yo lo digo por mí, a veces en momentos agarramos y lo que hacemos es soltar un machetazo de una palabra, ¿no? La Biblia dice así, ¡pum!, se lo suelta una creyente. Aunque Dios es bueno y tiene misericordia, y a veces a mí me hace reflexionar, a veces quiero tomar determinadas medidas o decisiones y Dios me lleva a estar tranquilo, a ver cómo Él ve las cosas y cómo se tienen que mover las situaciones para que la iglesia camine. Porque algo de lo que he entendido es, cuando hay un conflicto, siempre debes de buscar que la menor cantidad de personas sean lastimadas, salgan afectadas. Tal vez alguien va a salir afectado, pero necesitamos hacerlo en la manera de Dios. En alguna vez estábamos allá con nuestro hermano Daniel Fonseca, estábamos teniendo cultos allá en su casa, y se empezó a juntar gente, y entonces ya al cabo de estar relacionándose, una hermana me saca para afuera y me dice, hermano, quiero hablar con usted. Sí, dígame.
Me dice, es que fulanita de tal no está bien, y me empezó a decir una serie de cosas, y me dijo a mí que esto, y me dijo a mí que lo otro, y entonces dije, Señor, ¿qué hago? Entonces, así vino a mi mente, espérame tantito, hermana. Llamé a la hermana, le digo, ¿puede usted escuchar lo que dice la hermana de usted, o lo que está hablando en alguna situación? Y la hermana se tomó, y ya no quiso decir nada. Le digo, aquí está ella. Ahorita puede usted hablar y puede decir lo que usted considera o lo que usted ha dicho que ella ha hecho. Y no quiso. Y se fue. Y ya después se fueron a la iglesia, ella y su familia. En otra ocasión, estábamos en la Pensi y uno de los hermanos tenía una muchachita joven, yo creo que no tenía 18 años, ni 18 años. Llegó yo no lo voy a juzgar, si era hermano o no, pero ahí estaba, se vino con nosotros de otra iglesia que conocemos y quería reunirse con nosotros. Pero este muchacho, bueno, ya era grande, era un señor ya como de 30 y tantos años, empezó a hostigar a la muchachita, a mandarle cartas y cosas así. Entonces el hermano, su papá me dijo, oye, mira lo que está pasando. Y dije, ay Dios, ¿qué hacemos? Pues ya me puse a orar a Dios y le dije, Dios, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Yo tampoco no quiero que se vaya porque necesita de Dios, pero tampoco puedo permitir que esté hostigando a la hermana. Entonces Dios puso en mi corazón hablar con él, explicarle las cosas y decirle que no era conveniente, que además ella era una muchachita y a la edad de él no había compatibilidad y muchas otras cosas que le empecé a decir. Digo, hermano, espera, si Dios tiene algo para ti, Dios va a proveerte. Sí, hermano, está bien. Volvió al hermano a hacerlo ocultamente. Entonces me dijo el hermano, si tú no le pones un alto, se lo voy a poner yo. Y estoy hablando de un hermano en Cristo de la pensión que de verdad yo lo cambió, pero enojado y por su hija, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Me dijo, cálmalo porque si no lo voy a calmar yo. Ay, entonces dije, Dios bendito. Y agarré y le dije, hablamos una cosa, brother, ¿qué pasó? No, dice, pues es que yo voy a seguirla buscando y ella también como que quiere algo conmigo y yo está de charretado. Y le dije, pero por favor, ya te pedí que no la molestes. Dice, pues yo voy a seguir hablando y voy a tratar de que ella hable conmigo. Le digo, mira, y dice, y digo, pues entonces sabes que te vas a tener que ir. No puedo permitir que estés aquí porque estás dañando el corazón de uno de los hermanos, estás dañando el corazón de su hija, de su familia, y no puedo permitir que eso suceda. Si no lo entiendes, pues te vas a tener que ir. Y me dijo, pues ¿cómo ve que no me voy a ir y voy a seguir viniendo? Yo me quedé así, pero así como un chispazo me dijo, mira, esto que estás haciendo es un acoso sexual. Ella es menor de edad, tenía menos de 18 años. Si su papá va y te acusa y te levanta una demanda, te vas a ir a la cárcel. Tú decides. Dice, pues voy a seguir viviendo. Yo ya te dije, sí. Ajá. Y me está amenazando. No te estoy amenazando, te estoy diciendo lo que puede suceder si su papá toma cartas en el asunto. Tú decídelo. No volví a regresar. Después ya, de la iglesia que se había salido, ya lo volvimos a encontrar allá. Pero bueno, ya, será un poquito del pastor donde está ayer. Pero cosas así que suceden tremendas, hermano, que de veras tratar con gente, uno dice, gloria a Dios, bendito sea el Señor, está viniendo gente, pero no sabes cómo viene esa gente. ¿Sí? Y tratar con personas es tratar con gente que está razonando, con gente que está pensando, bien o mal, como sea, pero pues necesita ayuda. Y a veces en el internet que está recibiendo ayuda, pues empieza a cometer una serie de cosas que pues a veces hay que pararlos, sin tratar de lastimarlos o discriminarlos, pero hay que parar a veces las cosas. Bueno, pues esos son ejemplos que te pongo acerca de lo que de manera práctica, de lo que tiene que ver con la situación de sabiduría. Entonces, el don de sabiduría también es algo sobrenatural que Dios da. En los creyentes que Dios va a poner, porque algo de lo que Dios equipa a un pastor
es pues con el don de sabiduría, ¿sí? Para poder gobernar el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver bueno, antes que eso, les voy a dar la diferencia. Hay una diferencia entre la sabiduría, que es la teoría, las recetas del guisado, pero la parte práctica se llama o se dice prudencia. Esa es la parte práctica, ¿sí? Ajá. Una cosa es ser sabio, conocer cómo son las cosas de Dios, saber la percepción verdadera de la naturaleza de las cosas, pero otra de las situaciones es llevarla a la práctica, ¿sí? Eso sí, esa palabra prudencia es la palabra phronesis, y es la capacidad de discernir líneas de acción con vistas a obtener el resultado de ellas, ¿sí? En tanto que Sofía es teórica, su phronesis es práctica. Entonces lo que está diciendo aquí, que la prudencia es algo que Dios manifiesta a algunos con la mira de llevar cosas a la acción, ¿sí? ¿Amén? Esa es la palabra phronesis, ser prudente. Y si nosotros nos damos cuenta, en la Biblia sucede estas dos cosas en un varón de Dios, en Pedro. Cuando el Señor ha sido levantado y ellos están esperando ahí la venida del poder de lo alto, entonces Pedro manifiesta algo mientras estaban orando. Dice, pues cayó Judas del ministerio que se le había dado, y es necesario que sea puesto otro en su oficio, que otro ocupe su oficio. Esa situación es sabiduría, ¿sí? De parte de Dios, ¿verdad? Entonces, la situación prudente, la situación phronesis, la situación práctica es que entonces juntaron a varios varones que habían estado caminando y siendo testigos del Señor Jesucristo a través de su ministerio terrenal, y entre ellos deciden, ¿verdad?, por uno de ellos. Amén. Es la parte práctica, la prudencia, ¿sí? Una cosa es la sabiduría, saber cómo hacer las cosas, pero la parte práctica es la prudencia, es hacerlas. Es muy diferente. Amén. Y uno diría, bueno, ¿cómo lo podríamos ver en la Biblia? ¿Qué pasó con Salomón? Dice la Biblia que era el hombre más sabio de toda la tierra. Pero ¿cuántas imprudencias cometió? 1000 mujeres, 700 esposas, 1000 concubinas. Formó un ejército de caballería. Entre los reyes se sabía que no deberían de tener caballos, porque eso manifestaba una situación de orgullo, ¿sí? Y muchas cosas que, siendo sabio Salomón, no fue prudente. ¿Amén? Entonces es importante la sabiduría, pero va juntamente con la situación en cuanto a la práctica. Lo podemos ver también en el pastor de la iglesia de los Hechos, ¿sí? Jacob, el pastor de la iglesia de los Hechos, ¿verdad? Hay una discusión, dice la Biblia, que no pequeña, ¿sí? Ahí voy a hacer un paréntesis. A veces uno piensa que las discusiones son carnales. Aquí dice la Biblia que hubo una discusión no pequeña, ¿eh? O sea, una situación de contienda, de adversidad entre ellos. Cuando termina todo el asunto, entonces lo que dice el pastor, dice, bueno, no podemos imponer, porque lo que querían algunos es que fueran circuncidados los nuevos creyentes, y también que ellos fueran, que caminaran dentro de la ley de Moisés. Entonces se levanta el pastor y dice, no es justo que pongamos una carga pesada sobre la iglesia, ¿sí? Una carga que ni nuestros padres pudieron llevar, ¿sí? Solamente recomendémosles a los nuevos creyentes que se abstengan de ahogado, de sangre, de sacrificado a los ídolos y de fornicación. Amén. Entonces ahí está la palabra de sabiduría, ¿sí? Amén. Entonces eso es algo importante. Cuando tu pastor te esté hablando algo, seguramente él tiene carga por ti, y seguramente tiene una palabra de sabiduría para ti. Síguela, escúchala, medítala, y si quieres confírmala con Dios, que Dios te confirme lo que te está hablando, y síguela, porque lo que Dios te está dando a través de tu pastor es
en libertad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. Bueno, entonces ahí podemos ver estas cosas. Y ahora vemos otro don. Dice que el don de ciencia, y a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Ciencia, y esta palabra es la palabra ginosko. Así, en el griego es la palabra ginosko. Y esta palabra lo que significa es venir a saber, entender totalmente. Es un conocimiento total y sobrenatural que Dios da para interceder por situaciones espirituales, sea en un creyente o dentro de la iglesia. ¿Sí? Este don también puede obrar tanto en los pastores como en algunos que están ayudándole a él en cuanto al ministerio de la iglesia. ¿Sí? A veces, erróneamente pensamos que cuando Dios nos revela algo de alguien es para ir y decirle que está mal y que lo que está haciendo no es correcto y cosas por el estilo. O tratamos de soltarlo en una profecía, aventándole, ¿verdad?, con jiribilla al hermano el mensaje, y no es la manera en la cual se manifiesta esto. Hay que tener cuidado con este don, porque puede servir que esto, malamente usado, pueda servir para condenar a otros. Entonces es bien importante, si tú identificas que Dios te da un don de ciencia, lo primero que tienes que hacer cuando Dios te da una palabra, un entendimiento, un conocimiento sobrenatural de alguna circunstancia, de alguna situación, lo primero que tienes que hacer es acercarte con el pastor. Hermano, Dios pone esto en mi corazón. ¿Sí? Y entonces, a través de la palabra de sabiduría, vas a ver lo que se tiene que hacer, cuál es la línea a seguir en esta situación específica que haya dentro de la iglesia. Amén. Guárdate de comentarlo a otros. Ve directo con el pastor y explícale. Y algo de lo que tienes que hacer cuando sucede eso y tú te das cuenta de que algo está caminando mal, lo que necesitamos hacer es orar, interceder. Que Dios opere en ese hermano para que pueda abandonar determinada situación o que pueda deshacerse de determinadas situaciones que están fluyendo dentro de la iglesia. Amén. Entonces, en cada don, en la mayoría de los dones, tiene uno que ir con el pastor para que él dé el entendimiento de lo que se tiene que hacer. A veces alguien ha dicho, es que Dios le dijo, ponte a orar. No se lo digas, ponte a orar. Sí, vamos a orar a Dios. Y Dios obra. Sí. Y entonces, pues de esa manera se va a manifestar este don de ciencia para que Dios esté revelando. Alguna vez, en una iglesia de la Tizapán que estábamos iniciando, nuestro pastor era el hermano Rafael, un hermano Rafael X, no les voy a dar el apellido, y algunos hermanos se acercaron al hermano y le dijeron, pastor, Dios me dio una visión de un remolino negro que venía sobre la iglesia y que empezaba a desordenar todo. Vino otro hermano y también le dijo, pero no se hizo caso del asunto. No sé cuánto tiempo pasó, pero la iglesia se deshizo. Sí, por diferentes motivos que no tiene caso mencionarlos, la cuestión es que la iglesia se deshizo. Entonces, es importante que entendamos cuando si alguien tiene un don de ciencia, inmediatamente comunique con su pastor, menciónele lo que Dios le ha mostrado. Ya en el entendimiento Dios le mostrará si fue una situación de emoción, si verdaderamente Dios está queriendo anunciar algo, o si hay que estar intercediendo, etcétera, etcétera, para que pues, la iglesia esté preparada. En alguna ocasión hay una pequeña congregación que se levantó ahí. Estábamos alabando a Dios y de pronto se acerca un hermano conmigo, hermano Daniel Fonseca, y me dice, ¿sabes qué? Dios pone en mi corazón estar orando por mi primo. No me acuerdo, ¿cómo se llama el changón? Bueno, se dice el changón. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, el hermano changón. Y entonces dije, ok, vamos a orar. Y entonces, Señor, pues, ¿qué hacemos? Que ahorita que terminemos, intercedemos. Entonces, se acerca otra hermana y me dice, hermano, pero no escuchó lo que el otro hermano me estaba diciendo porque estábamos en alabanza.
y me dice, hermano, Dios pone en mi corazón fuertemente que oremos por el hijo de la hermana Tere, el hermano Chamorro. Y nos pusimos a orar, hermano. Cuando terminamos de orar, en el inter que estábamos orando, entran corriendo y me dicen, le dispararon a Chamorro, le dispararon a Chamorro. Y ya salió su mamá, salió Daniel, salieron algunos, los demás quedamos orando. Y a bocajarro así, estaba estacionado un auto allá afuera del templo. El templo era una vecindad y nosotros estábamos hasta el fondo. Y así, a bocajarro, sobre el carro los disparó. ¿Sí le pegaron o no le pegaron? Ya no me acuerdo. Estaba su hija. Estaba su hija. Estaba su hija también, pero parece que no les pegaron. No, sí, pero era para que. Claro. No lo mataron. Pero no murió. O sea, ahí era cuando alguien va a hacer eso es para matar, no para ver si lo puede matar. El hecho es que Dios nos avisó y entonces intercedimos y Dios tuvo misericordia de este hermano. Amén. Y así cosas que puedo mencionar que han sucedido y que son situaciones prácticas en las cuales la iglesia, cuando el Señor va formando un equipo ministerial dentro de la iglesia para trabajar juntamente con el pastor, es importante que estén en constante comunicación con él, para que él, por medio de los dones que Dios está dando a través de otros, pues él pueda estar al tanto de qué es lo que está sucediendo tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito congregacional. Amén. Gloria a Dios. Entonces, trabajen con él en cualquier. Aunque ustedes piensen, no, pues a lo mejor es mi emoción o me imaginé, no importa. Tú acércate y dile al pastor. Seguro estoy que Dios le va a dar sabiduría y entendimiento que es lo que hay que hacer. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, otro de los dones es el don de sanidades por el mismo Espíritu. Esta palabra de sanidad es la palabra holos, que significa entero total, o sea, completo, no está enfermo, ¿verdad? Una persona cuando está enferma no se le ve, ¿verdad? Ya no tiene el mismo ánimo, su semblante decae, su rostro se ve raro, ¿sí? Y te das cuenta que está enfermo, no está totalmente entero. Entonces es un don donde Dios mueve en algunos hermanos para que Dios ore por cada una de las situaciones que hay en la enfermedad. Tenemos diferentes líneas, por decirlo así, para orar por los enfermos. Una línea es la línea en donde nosotros podemos tomar la palabra de Dios que está en Isaías 53 y declarar: por tu llaga él ha sido sanado, ¿verdad? También tenemos otra línea que está en Marcos 14, en Marcos 16, 18 me parece, donde dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, impondrán manos sobre enfermos y sanarán. Amén. Y la otra línea es la línea del don espiritual, donde algunos Dios les ha dado el don espiritual para que puedan orar por sanidad en los que están enfermos. Amén. Entonces, si en algún momento Dios pone eso en tu corazón, y voy a parar ahorita, no voy a mencionar los demás, pero sí hay algo que te voy a decir. Si en un momento dado tú estás metido dentro de la alabanza, estás clavado con Dios, y Dios te da una intención, o te pone algún impulso, o pone en tu corazón alguna carga, ¿sí? Acércate con el pastor: hermano, tengo un cargo con este hermano y quiero orar. Ya el hermano verá en qué momento dentro del culto puede decir: ahora sí, ora por él, sanidad. Los que tengan don de sanidad, acérquense. Los que tengan fe y crean en la palabra que impondrán manos sobre enfermos, sanarán, háganlo. Y le echamos montaña al enfermo. Sí. Amén. Amén. Y orando por él para que Dios esté operando su sanidad en su cuerpo. He oído acerca de que hay hermanos que Dios les da, por así decirlo, especialidades en las sanidades. Alguna vez mi mamá, al principio cuando comenzó a ir al centro de fe, y llegó un hermano que tenía, bueno, no eran sanidades, eran milagros, porque empezaron a salir prótesis de oro, dientes de oro, dentaduras completas, y Dios obró en ello. Entonces, algo que nosotros necesitamos hacer es, inmediatamente, si tú sientes algo que consideras que puede ser Dios el que te esté hablando, acércate al pastor. Por muy loco que esté, por muy irracional o incongruente que tú creas, no, a lo mejor soy yo, acércate con
Él ya sabrá él si esto proviene de Dios o no, y ya tomará cartas en el asunto. Amén. Pero es importante, ¿por qué? Porque probablemente un don de Dios un don del Espíritu Santo se está moviendo en ti y tú dudas o tienes miedo a moverte en él. ¿Sí? ¿Qué pensarán de mí? ¿O qué van a decir? Que yo me quiero mucho. Acércate al pastor y dile, hermano, yo tengo esta intención en mi corazón. ¿Sí? Y ya Dios entonces operará en esa situación para decir qué es lo que se tiene que hacer. Amén. Pero recuerda algo importante, algo que te voy a decir acerca de los dones, ¿verdad? Vimos la situación de los dones, ¿verdad? En el capítulo 13, 1 de Primera de Corintios. Si no tengo amor, si yo tengo lenguas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o símbolo que retiene. ¿Qué significa? Estoy hueco. ¿Sí? No hay el amor de Dios involucrado en esas lenguas que yo estoy operando. Sí. A veces las lenguas se pueden hablar por simple imitación o por religiosamente, sin involucrar nuestro corazón. Recuerda siempre, cuando tú estás hablando en lenguas, estás hablando con papá. Y si tú tienes esa conciencia, ¿sí? La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Pero si tú crees esa palabra, estoy hablando con papá. Y en esa intención sigues hablando en lenguas, vas a experimentar el papá. Amén. ¿De Dios? Entonces es importante involucrar la situación de un amor. Por eso les decía lo importante que es llegar temprano a los cultos para comenzar a hablar en lenguas. ¿Sí? Y es importante que el amor se involucre, porque a veces sabes que se interpone en el amor el miedo a fallar, el miedo a tu reputación, el miedo a qué dirán. Y ese miedo, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Sí. Y yo soy de las personas que prefiero fallar por obedecer a Dios que no hacerlo por miedo a que falle. Sí. Ya el pastor te dará entendimiento y comenzará a indicarte si hay algo que no es así, pero si no, el pastor mismo te va a decir qué es lo correcto, y a lo mejor te va a decir bien hecho. Sí, hay muchos que se acercan conmigo así como que sí, órale, adelante, sí. No veo alguna situación de malestar porque ahorita lo leímos, los dones del Espíritu son para provecho. ¿De quién? De la iglesia. Es Dios operando en nosotros. El culto es una situación de relación con Dios. Nosotros le proclamamos nuestro amor a Dios, nuestra alabanza, ¿ok? Y Él está sentado en su trono y se comienza a pasear en medio de nosotros. Pero después Dios también va a responder. ¿A través de qué? De los dones del Espíritu. Amén. Cuando tú comienzas a dar una profecía, alguien va a ser edificado. Alguien va a ser invitado a seguir adelante. Alguien va a ser consolado porque en ese momento tal vez tiene una situación en la cual siente soledad de algo, y entonces cuando tú das una palabra profética, él es consolado de Dios y entiende que Dios está con él. Amén. Tú no sabes lo que pasa. Pero es importante que en ese amor te muevas tú. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios va a moverse en medio de su iglesia y la va a bendecir. Amén. Dios se va a manifestar y va a bendecir a la iglesia, y la iglesia va a ser edificada. Alguno que tal vez dijo, esta es la última vez que me paro aquí, no voy a volver. Seguramente cuando Dios le hable una palabra y se ha descubierto su corazón, reconozca que Dios está entre ustedes, entre nosotros, y entonces glorifique a Dios y Señor, nadie sabía esto, pero tú sí. Y a través de esa palabra profética me has bendecido. Amén. Porque tú no sabes quién puede necesitar lo que Dios te ha dado a ti para dar. Y en eso consiste el amor, y en eso consiste lo que dijo Jesús. El que quiera ser mayor entre vosotros será servidor de los demás. Con los dones del Espíritu Santo también servimos a la iglesia para que sea edificada. Amén. Entonces llega con esa expectación. Alaba a Dios con todo tu corazón. Y llega con esa expectación de que Dios te utilice para la iglesia. Que Dios te utilice para que alguien sea edificado, sea consolado, sea bendecido, sea sanado, no sé, las cosas que Dios quiera mover dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Principalmente varones, échenle ganitas, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que
Vamos a parar aquí y ya después a ver si la próxima semana ya terminamos este asunto. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Es muy importante que en la iglesia tengamos movernos en los dones. ¿Quién nos da los dones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero para esto, hermanos, nosotros debemos tener comunión con el Espíritu Santo. Debemos que tener comunión. Y esa comunión tiene que ser en todo tiempo, para que de esa forma, hermanos, los dones estén empezando a brotar en cada uno de los miembros de la iglesia. Dios esté derramando por su Espíritu Santo esos dones. Amén. Y son de suma importancia, como decía Dios a través de nuestro pastor Humberto, son de suma importancia, hermanos, para la iglesia. Yo ya me imagino, hoy en día, mis hermanos, muchos pastores, sin hablar mal de los consiervos, pero muchos pastores, si alguien habla en lengua en una iglesia, hay iglesias donde van y les, o manda al pastor a alguien y le dice calle, y dice el pastor que te calles, que no hables. Imagínense, hermanos, eso es apostasía, eso es hacer callar la voz del Espíritu, ¿no? Es tremendo. Entonces, no. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya, que no decía, como decía el hermano, que no hablemos de manera religiosa, así que nomás hablar en lenguas como vagamente, no. Es una comunión con Dios, por el Espíritu, es una comunión. Y entonces, hermanos, los dones, ya me imagino yo a Pedro, ¿no? Imagínense a Pedro cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, que estaban allá 120 discípulos. Y de momento empiezan a fluir en lenguas y se les aparecieron lenguas así como repartidas, como de fuego en sus cabezas, y empiezan a hablar en nuevas lenguas y unos estaban confusos diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Imagínense si hoy en día muchos pastores no han logrado comprender la obra del Espíritu Santo. Pedro, en ese momento, y los discípulos que estaban ahí reunidos, muchos igual no sabían ni qué. O sea, en el momento muchos, por eso dice que muchos estaban confundidos. Pues diciendo, no son galileos, entonces, ¿cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua natal? ¿Cómo? Y otros se estaban burlando, ¿no? Están llenos de cosas, están llenos. Y entonces, Pedro, que es el que toma el lugar, hermanos, él toma el lugar y le dice, varones hermanos, y todos los que habitáis aquí en Jerusalén, no es cierto lo que vosotros suponéis. Estos no están limpios como ustedes suponen. Y como Pedro, siendo que no era un hombre letrado, inmediatamente cita al profeta Joel, sino que ahí está la palabra también de sabiduría. O sea, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu. Y entonces Pedro empieza, por medio de ese don de sabiduría, a dirigir a ese grupo, que era un grupo de iglesia, porque ese día se añadieron 3,000. Entonces, los empieza a dirigir, hermanos, por un rumbo exacto, o sea, con palabras de sabiduría, dando dirección a llevarlos a entregarlos a Cristo. Y bueno, dice la iglesia, dice la palabra que se añadieron. Y bueno, qué importante entonces, hermanos, son los dones. Amén. Es moverse en los dones. Yo siento que he estado un poco así, un poco quedado en los dones. Pero necesitamos tener los dones, movernos en los dones, para que la iglesia sea edificada. Y bueno, pero ya decíamos, una cosa muy importante es que estemos orando en el Espíritu, que estemos buscando la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque aquí hay una situación. Hay gente que ni lee la Biblia, ni ora en el Espíritu, y luego llega, pastores, que Dios me habló y me dijo que ya esto va a pasar, y que no sé qué, ya me llevó al infierno. Ya vi el infierno, pastor.
Y empiezan a arreglarse con frases tremendas, hermano. A lo mejor vieron una película de esas de tremenda. Y entonces ya está, no, ya fui al infierno, ya vi el infierno, ya regresé, no sé qué tanto. Y es una persona que ni siquiera lee, ni siquiera ora. Entonces puede ser que esa persona, o sea, no demasiado, o está emocionada, tiene pura emoción. Acuérdense siempre, cuando Dios va a hablar por el Espíritu, palabra de sabiduría, siempre va a hablar de acuerdo con la palabra de Dios. Y lo que decía nuestro hermano, o Dios a través de nuestro hermano, es que cuando Dios te va a hablar es como que una superunción, es una unción fuerte que tú estás sintiendo en ese momento. O sea, se diferencia y esa unción viene desde lo más profundo de tu ser. Y cuando Dios te está hablando, hermano, tú vas a soltar una palabra. Yo algunas veces Dios me ha permitido dar algunas palabras y la verdad es retante. Yo te lo digo, es retante. Cuando Dios habla es retante, porque esto nomás no es y ya, nomás no es, no sabes percibir la voz del Espíritu y entonces ya la regaste. Porque algunas veces Dios va por el don de la ciencia, ya ahorita ya nos estamos dejando aparte un poquito el don de la sabiduría, por el don de la ciencia, Dios va a revelar alguna cosa secreta en el corazón de alguna persona. Que alguien ya viene con un pensamiento de suicidio o que viene con una situación muy fuerte. Y entonces, a lo mejor para no verse así muy, que la gente se entere, a lo mejor te vas a ir y vas a decir, sabes que Dios dice esto para ti, para específicamente. Pero a mí me ha pasado algunas veces que he tenido que desde el púlpito decir, aquí hay una situación de esta índole. Y las personas se han tenido que parar y decir, soy yo. Hemos orado, ministrado, pero hermanos, Dios es tan maravilloso y ha equipado a la iglesia con estos dones. Nosotros somos una iglesia joven, pero Dios nos va a equipar. No dejamos de recordar a nuestro hermano Arturo, que está con el Señor. Recuerdo que esa ocasión que fuimos a bautizarlo, Dios le dio el don de la profecía. Y se me hizo muy raro verlo porque como que daba de vueltas, como que andaba borracho, pero era tanta la emoción. Después me platicó, me dijo, ¿qué cree pastor? Que cuando usted se me sumergió en el mar, porque fui a bautizar en el mar, cuando usted me sumergió en el mar, dice, yo sentí que no era agua fría, no, sentí que era fuego. Sentí que era como si me hubiera aventado en una hoguera, en un fuego. Y por eso salí como borracho, y yo andaba profetizando, vuelta y vuelta. Entonces le dije, es que Dios le dio el don de la profecía. Que cuando reciba palabra, embarca a la iglesia. Y a partir de ahí, él empezó a profetizar en lenguas, traducía y luego profetizaba en el entendimiento también, y nuestro hermano Pablo también ayudaba. Entonces, anhelemos los dones, anhelemos los dones. Pero ya les digo, tenemos que tener comunión con la palabra, pero también en el Espíritu Santo tenemos que estar orando. Y hermanos, Dios va a regalar esos dones. Qué importante es para la iglesia que haya esos dones. ¿Por qué? Porque estas fueron las campanas que sonaron en la iglesia de los Hechos para atraer a multitudes. Siguen siendo igual esas campanas que van a atraer a mucha gente. Cuando hay algún don de sanidad, mucha gente va a venir, pues que ahí oran y sanan a la gente. Pues van a venir las personas porque quieren ser sanados. Amén. Entonces son campanas de alguna manera que
que vienen, que llaman a la gente. Lógicamente que es muy importante que nos demos cuenta que los dones espirituales no son ministerios. Y hay gente hoy en día que tiene algún hermano un don, y ya dice, no, yo ya soy pastor. No, eso es aparte, los ministerios son aparte. Entonces el don es para la edificación de la iglesia local. Y yo me ha tocado ver muchos hermanos que ya tienen el don, yo soy pastor, ya se van, ponen hablan su grupo. Hermanos, tengamos mucho. Son muy bonitos, son esenciales, son básicos los dones, pero tenemos que ir también teniendo cuidado. Por eso decía el pastor que me comuniquen algún mover del espíritu, algún don, y por la gracia de Dios Dios me dará la sabiduría para ir guiando poco a poco. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra que es de gran edificación para la iglesia. Oramos, Señor, dándote gracias por la vida de nuestro hermano pastor Humberto, por la vida de Isaac, la vida de su esposa y la vida de su esposa mi hermano Humberto. Señor, los bendecimos en tu nombre. Creemos que, Señor, seguirán siendo de gran bendición para esta iglesia local. Oramos porque tú seas proveyendo de todo lo que necesitan. Pero Dios, también ha llegado el momento de ofrendar. Señor, oramos por la ofrenda que va a ser levantada, pidiéndote que tú bendigas al dador alegre. Oramos, Dios, porque, Señor, tu bendición sea abundante sobre las vidas de tus hijos, Dios, que no falte la provisión en sus hogares, que haya abundancia, Señor, en sus casas. Padre, te damos gracias en Cristo, lo amado.